La lluvia afectó un poco, pero sin embargo yo creo que los niños pudieron venir. Los niños, ¿dónde están? Ya salieron corriendo a sus salas, ¿verdad? Por aquí los más pequeños, los preadolescentes hacia arriba y todos los adolescentes, porque aquí ya están puros adolescentes. ¿Cuántos son adolescentes acá? De espíritu, ¿verdad? Se quedan aquí. Muy bien, ¿quiénes nos visitan por primera vez el día de hoy? ¿Hay algún visitante? Dios le bendiga. ¿Quién más? Una sola persona, pero le damos un aplauso. 2, 3 personas, muy bien. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un aplauso para ustedes. Sean bienvenidos en vida eterna. Somos una gran familia. Familia en la fe, que amamos a Dios y a las personas. Sean bienvenidos mis hermanos. Pueden sacar su bloc de nota o el celular para que puedan anotar. Y vamos a comenzar con esta parte, el mensaje de la palabra del Señor. Y vamos a comenzar con una pequeña encuesta. Va a salir aquí, Enni va a poner la encuesta en el grupo. Y la idea es que usted por WhatsApp, los que están en el grupo de WhatsApp, puedan participar. Les hago la siguiente pregunta. No sé si los de multimedia me pueden hacer el favor de poner el código, no sé, no lo cuadramos, pero quizás el código acá o hay algunas tarjetas por allí que tienen el código para que puedan ir al link y se ingresen en el grupo WhatsApp, lo que no está en el grupo WhatsApp, para que puedan participar. ¿Quiénes son mejores en las ventas? Opción A, las mujeres. Opción B, los hombres. ¿Quiénes son mejores en las ventas? Usted que está allí en el grupo, participe, vaya cliqueando allí. Yo voy a buscar el celular para ir viendo los resultados. Vamos a ser objetivos. Tenemos que ser objetivos, mis hermanos. Ajá. ¿Ya salió la encuesta, Enni? Sí. Ajá, ya un momentico que quiero verla aquí. Ajá. Estas mujeres no tuvieron compasión con los hombres. Ajá. Según las encuestas, estas encuestas están viciadas. Muy bien, vamos a leerla. Las mujeres tienen 51 votos y los hombres solamente, 52 votos las mujeres y los hombres 13 votos. Vamos a darle un aplauso a las mujeres, ¿verdad? Excelente, pero vamos a hacer un ejercicio más. Yo creo que las mujeres votaron por las mujeres, ¿verdad? Puede ser. ¿Quiénes de los hombres que están acá votaron por las mujeres? De los hombres. Gracias a Dios, la próxima serie vamos a hablar de la hombría. No, de verdad que debemos reconocer que las mujeres son muy capaces, muy inteligentes, muy sabias, pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo reconozco que yo hago una y a veces no lo hago bien. Quizás los demás hombres lo hacen perfecto, pero a veces viene Luz y me reta, cónchale, pero vale, te dije esto y no hiciste aquello. Y yo le decía a Luz en cosas de matrimonios, de esposo, es que tú eres muy inteligente y yo admiro mucho a Luz. Yo admiro la mujer que Dios me dio por bendición. Yo valoro a mi esposa y ella es muy capaz en muchas cosas, pero yo también soy capaz. Entonces Dios nos unió para formar una familia, un ministerio, ¿verdad? Y Dios nos ve como una sola carne. Pero de verdad las mujeres son muy capaces, muy buenas vendedoras. Vamos a darle un aplauso a las mujeres de vida eterna. Quédese con eso por allí porque vamos a ver más adelante por qué hicimos esta encuesta. Vamos a avanzar. Estamos en una serie llamada Mujeres ¿qué? Poderosas ¿de qué? De la Biblia. Mujeres poderosas de la Biblia. Vamos a dar un breve repaso
Para aquellos que no han visto las partes pasadas, ya tenemos 3 domingos, hoy finaliza la serie. Y hemos visto 3 partes. Primero vimos a Débora, una mujer dirigida por Dios. Una mujer juez, gobernadora, la única que ha gobernado Israel. Y Dios la usó grandemente, una profetisa que animó, que impulsó a un hombre que tenía temor, que tenía miedo. Barak, un comandante, pero le hacía falta un empuje y eso se lo dio Débora. No solamente estuvo Débora en esa historia, sino otra mujer que clavó una estaca en la sien de otro guerrero y fue tan fuerte que penetró la tierra. Deben ver esa historia, está en nuestro canal de YouTube. Y pudimos aprender que no solamente Dios usa a las mujeres, también usa a los hombres. Pero es necesario que las mujeres que están acá, las mujeres que están online, que nos están viendo también, puedan creer en los dones, talentos y propósitos que Dios ha creado para ellas. ¿Estamos de acuerdo? Creemos que Dios ha creado propósitos eternos para cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos ponerlos por obras. La palabra dice que Dios ha escrito las obras. Pero ¿quiénes las ponen por obras? Nosotros accionamos. Después vimos una mujer también poderosa, la Tsunamita, una mujer de fe. ¿Se acuerdan de esa historia? Una mujer de fe. Y tuvo una conversación con un profeta. El profeta le dijo: dentro de un año te veré cargando un niño. Y Dios la sorprendió con un milagro. Después, no les dije en esa oportunidad, pero se cree, según los investigadores de la Biblia, que el niño, como estaba en el campo y recibió mucho sol, produjo una insolación. Posiblemente fue eso, provocó un desmayo y el niño muere. Pero Dios hace un milagro y el Señor lo resucita. Pudimos ver a esta mujer actuando en fe. Le dijo a su esposo: Shalom, paz, ten tranquilidad. Y nuestro hermano Robert habló acerca de Marta. Y como nosotros vamos estudiando con tiempo, Robert me decía: me identifico con esta mujer, una mujer ansiosa. ¿Cuántos son ansiosos acá, honestamente? Todos los días tenemos ansiedad. Todos los días hay un afán. Cada día trae su afán. Y veíamos cómo el Señor al principio la exhortó y le dijo que: Marta, Marta, afanada y turbada o enojada estás. Pero después vemos una Marta distinta, acercándose a Jesús con una amistad. Y me imagino que le dijo llorando: Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Y tuvieron una conversación poderosa donde Jesucristo le dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Se imaginan ese momento cuando Jesucristo dijo con autoridad: Lázaro, sal fuera? ¿Y saldría Lázaro? ¿Cómo saldría Lázaro? ¿Se imaginaron eso? ¿Cómo preparaban a los muertos? Los embalsamaban, ¿verdad? Yo me imagino que Lázaro salió así, saltando. Y Marta decía: Señor, ya hiede. Sé que las mujeres son especialistas en detectar olores. 4 días tiene. Pero Dios la sorprendió. Qué lección, no solamente para Marta, sino para todos los que estaban allí. Y vemos que a través de una mujer, una conversación con una mujer, Jesucristo, Dios hecho carne, dijo una gran declaración. ¿Se acuerdan también de una mujer samaritana que le decía: ¿por qué me pides agua si nosotros somos enemigos? Y en la conversación ella le decía que quería, sí, que estaba esperando al Mesías. Y Jesucristo le dice: yo soy, con el que estás hablando, ese soy yo. Wow, cómo Dios usa a las mujeres para revelar verdades. Y por eso, mis hermanas, tengan el valor que Dios les ha asignado. Ustedes son valiosas, preciosas para el Señor. Créanle a Dios. Y como les decía en partes anteriores, si su esposo no lo valora, no la valora, si sus hijos no la valoran, si aún la iglesia no la valora, usted como mujer tiene mucho valor en el Señor. Hoy veremos a Lidia. ¿Quiénes han escuchado de Lidia? Es bíblico, una mujer bíblica. Lidia. Perfecto. Qué bueno que casi nadie ha escuchado de Lidia. Lidia está en uno de los 66 libros de la Biblia.
Les ruego por favor que lo busquen. Busquen esos 66 libros. No, mentira. Vamos a Hechos. Hechos, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Quiero ver que me pongan el tiempo también, por favor. Lidia, una verdadera creyente. Hechos 16:11. Dice la palabra, este es el segundo viaje de Pablo, segundo viaje misionero. Salimos a Troas en barcos y nos dirigimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente nos embarcamos en Neápolis. Versículo 12. Y de allí fuimos a Filipos, una colonia romana y ciudad importante de esa parte de Macedonia. Allí nos quedamos algunos días. Les voy a mostrar un mapa. Y donde está el globito rojo, ahí está ¿qué? Macedonia, que en la actualidad es Grecia. Grecia, para los que quieren ir a Europa, visitar Grecia, bueno, ya saben. Grecia, cerquita de por allí estaba Filipos, para que se ubiquen en ese mapa. Entonces, el apóstol Pablo con unos misioneros estaban por allí en su segundo viaje. Versículo 13. En el día de descanso fuimos al río por la puerta de la ciudad porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas allí y nos sentamos a hablar con ellas. Entonces vamos a imaginarnos que está Pablo con su equipo de misioneros y él está buscando un lugar, ¿para qué? ¿Para qué? Para orar. ¿Dónde oraban los judíos? En las sinagogas, muy bien, mis hermanos. Entonces, sinagoga, para los que no saben mucho, igual se los voy a mostrar, como definición es un lugar de reunión. Va a aparecer en pantalla. Un edificio destinado especialmente a la lectura y enseñanza de la ley de Moisés y que servía a sí mismo de tribunal y de escuela. ¿Estamos de acuerdo? Era un edificio, un lugar de reunión que servía principalmente para leer la palabra de ese momento, la que estaba revelada en ese momento, Moisés, la ley, para interpretarla, pero también servía para orar, servía como tribunal y al mismo tiempo como escuela. Ahí podemos ver una imagen recreada donde está un lugar de reunión. Está como un púlpito, ¿verdad? Donde se ponían los rollos, se leía la palabra y se interpretaba la palabra. Y según lo que estábamos leyendo, seguimos adelante, dice que ellos fueron a buscar ese lugar de reunión. Pero hay un dato importante allí que si uno lo lee y no sabe el contexto, lo pasa de largo. Ellos dicen, a la puerta de la ciudad es la entrada de la ciudad porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Las sinagogas se conformaban por 10 cabezas de familia. O sea, tenían que haber 10 hombres de familia judíos para poder conformar ese lugar de reunión llamado ¿qué? Sinagoga. En otras palabras, no había sinagoga. No habían creyentes. ¿Y dónde fueron a orar? Al río. A un lugar abierto. Porque cuando no habían sinagogas iban a lugares así abiertos, a un río. ¿Y quiénes estaban allí? ¿Qué encontraron? Mujeres. ¿Nos estamos dando cuenta, iglesia? Los hombres estaban desaparecidos, como en las votaciones. 53 contra 13. Aplastante, ¿verdad? Ya. Parece una afirmación, parece que en esta ciudad había solamente mujeres que adoraban a Dios según la ley de Moisés. Este es otro dato importante. No era que creían en Jesucristo, eran del judaísmo. ¿Y qué era el judaísmo? Era una religión que tenía principalmente la ley de Moisés. ¿Eran salvos por qué? ¿Por la gracia o por la obra? Por la obra, tenían que cumplir la ley y todos los mandamientos, los 613 mandamientos de la ley. Dicho de otra manera, estas mujeres adoraban a Dios, pero adoraban a Dios según el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés. Ellas creían en Dios, pero no creían en Jesucristo como tal. No se le había revelado el evangelio, la buena noticia,
que ya Pablo estaba en misión, predicando acerca de Jesucristo, del Jesucristo resucitado. Entonces va a notar allí, como punto número 1, importancia de hablar la palabra. Dígale que está a su lado, importancia de hablar la palabra. ¿Por qué puse importancia de hablar la palabra? Porque no necesariamente cuando hablamos la palabra estamos predicando, ¿verdad que no? ¿Quiénes de los que están acá hablan la palabra y no son pastores? Y no son maestros de la Biblia. Pero hablamos la palabra, ¿verdad que sí? Hay muchas maneras de hablar la palabra. Incluso con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, se muestra que la palabra de Dios. Demostramos que somos hijos de Dios. Y nos pueden decir, tú eres distinto. En ti hay algo distinto. Tu comportamiento es extraño. No lo entiendo. Es porque estamos viviendo la palabra de Dios. Versículo 14. Seguimos avanzando. Y dice la palabra, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia. Aquí apareció Lidia, una mujer. ¿Qué estaba haciendo Lidia? Estaba escuchando, prestando atención. Oír es percibir sonidos. Usted puede estar acá y me puede ver a mí, pero usted está escuchando porque usted está pensando en que debo lavar. Cuando llegue a casa hago una sopita, me pongo en la cama el plumón rico con el frío y usted puede estar aquí. ¿Le ha pasado alguna vez, sean sinceros? Muchas veces. Uno está en un lugar y uno está viendo a la persona y uno hace así. Para que crean que uno está escuchando. Pero eso es oír, percibir sonidos, ruidos. Pero cuando uno está escuchando, uno está ¿qué? Prestando atención a lo que oye. Y por eso se dice, repita al que está a su lado, para sorprenderlo, para despertarlo. Así que dígale que está a su lado, escucha. Ajá. Muy bien, entonces la gente está así. Sí. ¿Estamos escuchando, iglesia? Lidia estaba escuchando. En ese lugar Pablo llega con el equipo y estaba escuchando cierta mujer, Lidia, de la ciudad de Tiatira. Mire su profesión, negociante, en telas de púrpura, temerosa de Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Vamos a ver muchas cosas importantes que están aquí. Son muchas cosas importantes. Lo primero es que estaba escuchando, ya lo dijimos. Estaba prestando atención a lo que decía Pablo. Era mujer negociante y era de telas púrpura. Yo le voy a mostrar una imagen allí. Esto es reciente. Y encuentran telas en Israel, telas púrpuras pertenecientes a los reyes bíblicos. ¿Cuánto tiempo tendrá esas telas? Miles de años. Ahora, lo interesante no era la tela, sino el color. Para poder pintar o teñir esas telas, las pintaban o tenían con moluscos. Y era muy difícil traer moluscos de otros lugares muy lejos. Entonces la gente que tenía poder, que tenía riqueza, se vestía con telas púrpuras, morado. Así que usted el domingo que viene, usted se viene de morado, sí. Las hermanas que están aquí de púrpura son ricachonas. Aquí tenemos 2, 3. Bueno. Este es vino tinto. Se asemeja al púrpura. Entonces esta mujer era rica. Era una mujer vendedora. Con razón ustedes dijeron que las mujeres eran mejores en las ventas, ¿verdad? Tenía un negocio importante y vestía era a los reyes, a la gente pudiente. Usted no iba a ver un pobre vestido de púrpura. De otros colores, pero de púrpura no. Vamos a estar claros. Ahora, veamos nuevamente, seguimos. Y en el versículo 14, en la parte B, dice temerosa de Dios. Ya dijimos que ella temía a Dios de una manera, ¿verdad que sí? Ella tenía una concepción distinta. Pero ella estaba buscando al Señor. Se acercó a un lugar de reunión. Y mire cómo Dios mueve a sus hijos. Llevó a Pablo para que le hablara a estas mujeres. Y en especial la nombran a ella. En la cultura oriental,
No se nombraban las mujeres. Y si la Biblia nombra a esta mujer con nombre y apellido, su profesión, era porque era importante que nosotros supiéramos acerca de esta mujer. Grabes ese nombre, Lidia, comerciante, negociante de telas púrpura. Y estaba escuchando en un lugar de reunión y era temerosa de Dios. Y en cuanto al temor, no es tener miedo, no es tener terror de Dios. Temor significa adorar a Dios, reverenciar a Dios, tener a Dios como Dios y darle su respeto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y dice la palabra, esto a mí me encantó porque dice, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. ¿Qué estaba diciendo Pablo en ese momento? ¿Cuál era la meta de Pablo? Tenía a Cristo, dar a conocer a Cristo. Él decía, si yo muero es ganancia, pero yo estoy haciendo la obra de Cristo. Usted, Pablo, no lo iba a estar encontrando en un lugar de reunión hablando de otras cosas. Él iba a hablar de lo importante, de lo eterno. Pablo no estaba perdiendo tiempo. Pablo tenía claro cuál era su propósito de vida, por qué Dios lo había movido a ese lugar. Y digo esto porque más adelante vamos a ver los frutos de eso. Pablo estaba predicando la palabra, Pablo estaba hablando la palabra. Y miren lo que sucede cuando una persona está interesada en Dios. Dios envía a una persona a que hable la palabra. Dios, ¿cómo actúa? Dios abre el corazón. Iglesia, quien abre el corazón es Dios. ¿Verdad bíblica? Dios es quien abre los corazones para que podamos recibir su palabra. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Dios es quien abre los corazones. El día de ayer salimos un buen grupo. Y yo quiero que le demos un fuerte aplauso a los que salimos ayer. Siempre salíamos 10, 15, había un buen grupo. Yo calculo más o menos como entre 25 y 30 personas. Los más importantes eran los niños. Niños y niñas evangelizando, que le decían a las personas, hola, Dios te bendiga, Cristo te ama, y eso derretía a las personas. Esa es la parte humana, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pero Dios, ¿qué estaba haciendo? Abriendo los corazones. Dios es quien abre los corazones. Ciertamente, semanas pasadas teníamos un tiempo de ayuno, de oración. ¿Y por qué oramos? Señor, abre los corazones. Prepara los corazones. Y el grupo de ayer fue muy bendecido, estaban muy contentos. Y nos decían, a nosotros no nos miraron feos. La gente estaba feliz. A nosotros no nos quemaron evangelios. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando a favor. Y ciertamente ayer vimos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se entregaron niños al Señor. Porque personas recibieron oración. Porque vieron carteles donde mostrábamos mensajes acerca de Jesús. Gente se acercó diciendo, necesito oración, y los hermanos oraron. Se llevaron tratados, se llevaron evangelios, Nuevos Testamentos, Biblia. En otras palabras, damos gloria a Dios que como iglesia Vida Eterna hicimos la obra. Lo que estaba a nuestro alcance nosotros lo hicimos. Pero lo más importante es que Dios va a abrir los corazones. ¿Cuáles corazones? Los que Él quiera. Los que han de ser salvos. Lo importante es hacer nuestra parte. Y me le acercaba a mis hermanos, tengan buena actitud, con gozo, con alegría. Y no es una actuación, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si tenemos a Cristo, tenemos todo, iglesia. Tenemos todo para ser feliz. Tenemos todo. Cristo es suficiente, iglesia. Y a pesar de que podamos tener necesidad, si yo pregunto hoy, ¿quién tiene necesidad? Yo voy a levantar las dos manos. Todos tenemos necesidad. Pero yo creo, iglesia, que en Cristo lo tenemos todo. Cristo es suficiente para nuestras vidas. Cristo es suficiente para hoy, para el mañana, porque Él tiene el control del presente y del futuro. Él es nuestro pastor y nada nos falta. Solamente debemos creer, iglesia. Denle un aplauso al Señor. Mira lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Quién debe dar la buena noticia, iglesia? Nosotros. Por eso le decíamos, cuando nosotros salgamos, cuando usted hable de Cristo, no hable enojado. No esté, Cristo te ama.
Cristo te ama. Arrepiéntete. A mí me reprendieron muchas veces acá. Por eso hay tanta resistencia, mis hermanos, acá. Eso ha ido cambiando, pero ha ido poco a poco. Muchas veces pasé por muchas plazas, por muchas avenidas. Y yo le digo con respeto, con cariño también, porque somos hermanos en Cristo. Pero muchas veces salí reprendido de estaciones de metro. Y yo iba tranquilo así, y de repente, ¡tú! Y yo decía, Dios mío, trégate a Cristo, si no te vas para el infierno, me decían. Y yo soy salvo. Asustan a una iglesia. Y no es necesario estar así, para que la gente sepa de Cristo. Ciertamente hay momentos de momentos, hay escenarios de escenarios. Pero no podemos estar diciendo que Cristo les ama con el ceño fruncido, iglesia. No podemos decir en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna con el ceño fruncido. Estamos como enojados, estamos diciendo una buena noticia, pero enojados. ¿Eso tiene vinculación, tiene armonía? No, mis hermanos. Distinto es cuando ya estamos acá, que somos creyentes, y a veces yo me enojo con ustedes, pero ya ustedes son salvos. Ya ustedes saben qué hacer como ovejas, ¿verdad que sí? Y a veces el Señor nos exhorta y nos da látigo porque Dios al que ama castiga. Dios da azote. Ya nosotros somos hijos y podemos recibir disciplina del Señor, palabras fuertes. Pero una persona que no tiene a Cristo tiene que recibir la verdad. Y debemos comenzar con el amor de Cristo, con el gozo de Cristo. Debemos decirle incluso arrepiéntete con una sonrisa. Es necesario. A mí me encantaba, y lo pongo como ejemplo, lo van a ver más tarde, Juan Urrubarrí. Juan, dinos un mensaje, habla allí. Y Juan riéndose, como buen maracucho riéndose. Y estaba gozoso ahí. Y así debe ser nuestra actitud. Con gozo, hermano. Porque Cristo es la razón de nuestra vivir, de nuestra existencia. Debemos predicar la palabra para que la fe, esa fe, que es la confianza depositada en Jesucristo, venga. La fe viene por el oír, ¿verdad bíblica? La fe salvadora viene por oír la palabra de Dios, no por un mensaje motivacional. Y hay iglesias, y hay predicadores, hay apóstoles y profetas que se la pasan dando mensajes motivacionales. Y los mensajes motivacionales motivan. Los mensajes cristocéntricos salvan. Y cuando una persona es salva, puede estar motivada, porque tiene a Cristo. Cuando viene la prueba, un mensaje de motivación, a veces mis hermanos me dicen, hermano, pero hable de motivación. Necesitamos así como ánimo, energía, así empuje. Si no te empuja Cristo, no te va a empujar nadie, hermano. Si Cristo que está en tu corazón, si el Espíritu Santo que es fuego, no te empuja, no te impulsa la vida, yo no te voy a decir tonteras acá, para que salgas motivado, porque la motivación dura 24, 48 horas, pero Cristo es para siempre. El sello del Espíritu Santo es para siempre. Quiero mostrarles otro mensaje para que vean cómo Dios opera. En Lucas 24:45 ya el Señor Jesucristo había resucitado. Los discípulos habían abandonado al Señor. Se habían descarriado. El único que se mantuvo fiel por allí fue Juan. Pedro mirando de lejos. Después se reúnen. Y el Señor Jesucristo aparece en medio de ellos. Y ellos, en vez de reconocerlo, ¿qué dijeron? ¡Un fantasma! No tiene cuerpo, decían. Y Él les dijo, vengan, toquen, ¿quieren? Toquen, miren las heridas. Y no creían. Y el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Porque les decía, ¿se acuerdan que les dije que yo tenía que padecer y que tenía que morir? ¿Se acuerdan de eso?
Pero también se acuerdan que al tercer día iba a resucitar y ellos decían, no, un fantasma, decía. No puede ser, no creían que Jesucristo estaba allí. Y dice la palabra que Él tuvo que intervenir y entonces Él les abrió el entendimiento. En otras palabras, mis hermanos, esto es muy profundo, pero se lo digo de manera sencilla. Nosotros estamos acá, sentados acá, escuchando la palabra de Dios, porque Dios quiere. No es ni siquiera porque nosotros creamos. Porque el hombre por sí solo no busca a Dios. La palabra dice que la luz vino al mundo y amaron que más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros no podemos buscar a Dios porque somos buenos. Ay, yo me quiero acercar a Dios. Te quieres acercar a Dios porque Dios te ha traído a Él. Esa fe que nosotros tenemos, la tenemos porque Él la depositó en nosotros. Es pura gracia, es puro amor del Señor. Los discípulos, estando con Jesucristo, viendo los milagros, las hazañas, viendo que resucitó muerto, viendo tantas cosas, 3 años viendo al Maestro, durmiendo con Él, orando con Él, comiendo con Él, viendo cuando se multiplicaron los panes y los peces. Ellos mismos repartieron los panes y los peces. Y no creían en Cristo, mis hermanos. Nosotros que no hemos visto a Cristo, tenemos fe, pero es gracias al Señor. La disposición de buscar a Dios no viene de la voluntad humana, es un acto de gracia. Por eso todos los días, mis hermanos, cuando nos levantemos, diga: Señor, gracias por tu salvación. Gracias porque me has escogido. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido buscar el mal? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos salido del redil? ¿Cuántas veces no le damos la espalda al Señor y queremos darle la espalda? ¿Y qué hace el Señor? Nos busca, nos recibe, nos levanta, nos perdona, incluso queremos seguir pecando. Y el Señor nos dice: hijo, venga. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Ahora, hablando acerca de la disposición de hablar, porque la fe viene por el oír la palabra, Pablo no está acá. El equipo de los discípulos no está acá. ¿Quiénes estamos acá? Nosotros. Una nueva generación que ha creído. Vamos a hacer preguntas abiertas para que usted pueda participar. Van a aparecer ahí en pantalla ahí. ¿Qué pudieras hacer esta semana para que Dios abra los corazones de las personas? Repito la pregunta. ¿Qué pudieras hacer esta semana para que Dios abra los corazones de las personas? ¿Cómo lo harías? Viendo el ejemplo de Pablo, Pablo fue a un lugar y habló la palabra. Eso fue la obra de Pablo, pero la obra de Dios, ¿cuál fue? Abrir el corazón de esas mujeres, de Lidia. Hoy el Señor nos está mostrando su palabra. Debemos actuar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a leer. ¿Qué pudieras hacer esta semana para que Dios abra los corazones de las personas? ¿Cómo lo haría? Orando, ayunando, predicando. ¿Están escribiendo? Sí. Si les pongo una encuesta de hombres y mujeres, ahí sí, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer esta semana? Porque a veces dicen, no, ¿qué va a hacer la iglesia? Un culto especial. No, ¿qué vas a hacer tú como hijo de Dios? ¿Qué vas a hacer en el trabajo, en tu trabajo, que pasas tantas horas? ¿Qué pudieras hacer? ¿Cómo lo harías? Porque, hermanos, no podemos ser oidores olvidadizos. Si Dios nos habla hoy, si Dios nos desafía hoy, diciendo, yo abro los corazones, pero tú tienes que hablar, ¿cómo lo haremos entonces? Orando. Orando no basta, mis hermanos. Hay que hablar. La palabra dice, la fe viene por el oír. La gente tiene que oír. Por eso nos puso Dios aquí en Santiago. En San Francisco 6:18. La gente tiene que oír la palabra. La gente tiene que oír que Jesucristo salva, que Jesucristo restaura.
Orando y mostrando amor a las personas. Muy bien. Llevando la palabra con amor a las personas. Excelente. Enviando mensajes en las redes sociales. Perfecto. Orando. Orar y vivir una vida de ejemplo como hijos. Amando al prójimo. Predicando. Orando. Dando testimonios. Hablar a mis compañeros de trabajo. Eso. Hablar a los compañeros. Tenemos que hablar, mis hermanos. No solamente hable de trabajo. Cuando hable de las cosas del trabajo, meta al Señor en la conversación. El Señor nos puede dar sabiduría. Si el Señor quiere, unámonos en oración y cuando el otro te diga, ¿qué es eso de orar? Te explico qué es orar. Te tiene que evangelizar. Ofreciendo oraciones a las personas que nos rodean. Muy bien. Decirle a mis compañeros de trabajo quién es Cristo. Amén. Y enseñarles sobre su amor. Orando, ayunando, predicando, orando. Hablando a las personas, orando, excelente, gloria a Dios. Vivir una vida de ejemplo, predicando y así, excelente. Dense un aplauso a sí mismos, ¿verdad? Amén. Vamos con el segundo punto y con este punto cerramos. Dice el versículo 15. El segundo punto es creer y actuar. El punto número 1, importancia de la palabra, de hablar la palabra. Y lo segundo es creer y actuar. Dice la palabra, versículo 15. Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. Vamos a hacer una pausa allí. Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. Cuando habla acá de casa, recordemos que es una mujer rica, pudiente. En otras palabras, ella tenía sirvientes. Era la cabeza de un hogar allí. Dice la palabra que ella y su casa se bautizaron. Para poderse bautizar, ¿qué tienen que hacer? Creer en Jesucristo, en el evangelio de Cristo. Mire cómo no solamente se convierte ella, sino que todos los que estaban en su casa, toda su familia, estaba creyendo y bautizándose. Afirmamos, verdad bíblica. No se necesita un discipulado para ser bautizado, solo haber creído en Jesucristo. ¿Creemos esto o no lo creemos? Tenemos que creerlo. Porque ¿en qué momento hizo el discipulado esta persona? ¿En qué momento hizo la ruta? No lo hizo, ¿verdad? Creyó y fue bautizada ella y su familia, los que creyeron. ¿Qué es necesario para creer? Para bautizarse, creer y agua. Sumergir a esa gente, porque era identificarse con Cristo, identificarse con los discípulos. Es un acto simbólico donde morimos para el mundo y resucitamos para Cristo. Entonces era normal que los que creyeran de una vez, yo no sé si esos discípulos, esos apóstoles tenían una piscina inflable allí, pero esa gente bautizaba y creían y eran bautizados. De una vez, mis hermanos. Eso no importa si había frío, si había calor, nada. A bautizarse. A identificarse con Cristo. A ser cristiano. A hacer las cosas que hacía Cristo. Lidia fue la primera persona convertida en Europa. Es la primera mención de una familia cristiana. Eso es maravilloso, iglesia. ¿Dónde estaba el esposo, el varón de acá? No se sabe, no podemos especular, pero Lidia figura aquí como cabeza de hogar. Y ella dijo, yo creo en Cristo, yo me bautizo, y me imagino que cuando miró atrás, la gente dijeron, nosotros también. Imagínense esa predicación de Pablo. Mujer que estás acá, ¿te identificas con Lidia? Yo creo que sí, ¿verdad? Ustedes al principio dijeron, somos mejores vendedoras. Ojo, el domingo que viene no quiero ver unas mesas allí con telas púrpuras allí, no, nada de eso. Yo sé que las mujeres de acá, y más en estos tiempos, quieren ser empoderadas, líderes, gerentes, jefes de proyectos. Gloria a Dios que lo sea. Ustedes, las mujeres, se pueden identificar con Lidia por ser comerciante.
está muy bien por ser negociante, por generar dinero, finanzas, está muy bien. Pero mujer que tienes un negocio, un emprendimiento, te pregunto, ¿te identificas con Lidia en la parte espiritual? ¿Eres sensible a la voz de Dios? ¿Estás presta a adorar al Señor? ¿Amas la presencia de Dios? ¿Estás dispuesta a que Dios abra tu corazón para que estés atenta al mensaje de la palabra? No solamente eso, eres de influencia a los de tu casa. ¿Cómo te ve tu esposo? ¿Será que cuando te estás preparando para venir a la iglesia, el esposo dice: gracias, Señor, que se va a la iglesia? Ay, gracias a Dios va a salir esta mujer. ¿Cómo te ven en la casa? ¿Cómo te ven los niños, los hijos? ¿Cómo te ven como mamá? ¿Será que tus hijos dicen: mamá es buena, es agradable estar con ella, mamá es de impacto, mamá me inspira? Nosotros cuando veíamos a mamá al principio salíamos corriendo. Teníamos temor, miedo. Y ustedes saben mi historia. Mi mamá no conocía al Señor, fue maltratada, y eso fue lo que recibió. Lo que ella recibió fue lo que nos dio. Pero tú, que conoces al Señor, que Dios ha cautivado tu corazón, ¿cómo eres en casa? Te admiran, te respetan, te buscan para que tú les orientes, les des consejo, hables la palabra. ¿O eres de las que estás gritando, te la pasas amargada? ¿Cuándo será que crecen? ¿Cuándo será que se van de la casa? Dios mío, quiero estar en paz. ¿Cómo es tu realidad? Ojalá no hubiese sido madre. Hay mamás que dicen eso. Ojalá no te hubiese parido. Desde que naciste tú, mi vida cambió, pero para mal. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo te ves a ti misma como mujer? ¿Te aceptas como mujer? ¿Crees que ser mujer es una bendición? Porque hay mujeres que no quieren ser mujeres, que quieren ser hombres. No quieren su físico. No se aman a sí mismas. Ojo, y no estoy hablando de sobrevalorarte, es de aceptarte como eres. Mi hermana, amiga que está acá, con todo respeto, con el respeto que usted se merece, si es casado o no, Dios te ama porque eres su creación. Dios te ve bella, Dios te ve hermosa como eres. Si los demás no lo aprecian, ni aún tú misma lo aprecias, qué lástima. Pero Dios ha hecho contigo una obra maravillosa. Acéptate a ti misma. Pelear contigo misma es pelear con la creación de Dios. Si Dios te diseñó así, ¿qué mejores manos que la de Dios? Si Dios es lo máximo. Hermana, acéptese. Acéptese como es. Acepte su físico. Acepte lo que no puede cambiar. Pero también acepte la obra de Dios en su vida. Si está pecando, arrepiéntase. Si está actuando mal, conviértase. Que usted sea una mujer como Lidia, que aunque buscaba a Dios de una manera, conoció la verdad, conoció a Cristo y empezó a dar actos de arrepentimiento, como el bautismo. Hay hermanas que ni siquiera desean bautizarse, sino que dicen para después, y pasan años de años y dicen: yo soy cristiana. ¿Cuánto tiempo tiene? 15 años, 20 años. ¿Y se ha bautizado? No. ¿Qué estás pensando, hermana? Mira esta mujer. Creyó y se bautizó. No solamente eso paró allí. Dice la palabra, leyendo, dice: luego ella nos invitó a su casa y dijo: si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús,
entonces vengan a quedarse en mi casa. Ella nos convenció y nos quedamos en su casa. Era hospedadora también. Les iba a servir a Pablo y al equipo misionero. Ellos no se quedaban en cualquier casa, porque podían decir que los hijos de Dios, que los apóstoles, que los misioneros estaban buscando prostitutas. Y ella dice: si ustedes me consideran una verdadera creyente, quédense aquí. Otras versiones dicen: y nos rogó y nos convenció y nos quedamos en su casa. Pasa esa escena. Pablo sigue con Silas. Otra mujer que no se parecía a nada a Lidia estaba poseída, endemoniada por un espíritu de adivinación. Era un negocio que tenían unas personas allí. Pablo reprende este espíritu, sacan el demonio de espíritu de adivinación, y los dueños de esta mujer se enojan y mandan a Pablo y a Silas a la cárcel porque les acabó el negocio. Se forma un escándalo, una revuelta. Ellos logran salir de la casa, y mire lo que dice el versículo 40. Al salir de la cárcel, se dirigieron a la casa de Lidia, y luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. En otras palabras, la casa de Lidia se convirtió en el hogar de los misioneros. ¿Qué les parece? Mire cómo una mujer puede ser importante en la obra de Cristo. Como preguntas de reflexión: ¿somos verdaderos creyentes como Lidia? ¿Nuestra casa sirve para la obra de Dios? ¿Eres de los que das hospedaje, de los que recibes en casa? Estos misioneros sufrían mucho. No tenían nada, tenían necesidades, y eran bendecidos por los creyentes, por los hermanos. Desafío de la semana, hermano. Y puede pararse, por favor, para que cerremos este tiempo. Desafío de la semana: busca una estrategia para hablar a las personas de Jesucristo. Ustedes mencionaron algunas cosas que se pueden hacer. En esta semana debemos hablar de Jesucristo. Ten en cuenta que Dios es quien abre los corazones. Debemos predicar con entusiasmo, con gozo, con autoridad, con entusiasmo. Pero recordemos siempre que Dios es quien convence de pecado, el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Usted no puede agarrar a sus familiares, a sus hijos, a su esposo. Cree, ya, repite después de mí. No, usted no puede hacer eso. Yo sé que provoca, pero no podemos hacer eso. No se puede. Pastor, yo quiero que mi mamá haga la oración de fe, y casi que empujamos a las personas. No, usted hable de Cristo. Hable de Cristo, hable de Cristo y no se canse. Y en el momento que Dios quiera, Él va a abrir los corazones. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Así que oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra. Permite que esta palabra pase a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Y que nosotros podamos ser no solamente oidores, sino que podamos actuar. Que en esta semana, Señor, podamos hablar en nuestros trabajos, en nuestro hogar, quizás a los vecinos, en el barrio donde vivamos. Aunque sea, Señor, que podamos decir: Dios te bendiga, que Dios te guarde, Dios te ama. Que podamos abrir los labios. Ayúdanos, Señor. Si hay temor en nosotros, si hay temor, quítalo, Padre. Danos, Señor, autoridad, danos seguridad para hablar tu palabra. Señor, ayúdanos a avanzar como esta mujer, que aunque era importante en la sociedad, aunque tenía dinero, aunque era negociante, estaba dispuesta a escuchar la palabra y a obedecer la palabra. Ayúdanos también, Señor, a ser útiles en la obra. Que podamos ayudar a los hermanos, a los misioneros, a los que tienen necesidad, Señor. Que seamos útiles. Que en esta semana, Señor, podamos dar la buena noticia de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Hablo con aquellos que quizás creen en Dios. Creen en Dios a su manera, como estaba Lidia.
Ella creía en Dios y buscaba a Dios. Pero no era hija de Dios. No tenía el sello de Dios, la presencia de Dios en su corazón. No tiene el propósito de Dios. Tú que no tienes ahora la seguridad de la salvación, no tienes la esperanza, yo te invito hoy a que tengas esa seguridad y puedas poner tu confianza en Jesucristo, en lo que hizo Jesucristo. La palabra dice que todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Todo aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos es salvo. Yo te voy a guiar en una oración. Es una declaración de fe que tú vas a hacer, si así lo deseas. Si Dios ha abierto tu corazón el día de hoy, haz esta oración conmigo. Dile: Señor, gracias porque me permitiste escuchar tu palabra. Soy un pecador, una pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Te pido por favor que quites mis pecados. Dame el sello de tu Espíritu Santo. Dame el regalo de la salvación. Y que cuando yo muera me vaya contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién ha hecho esa oración por primera vez el día de hoy? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Otra persona? ¿Alguna otra persona? Dios le bendiga. Vamos a darle un aplauso a estos hermanos. Gloria a Dios. La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y estamos contentos porque 3 personas han hecho la oración de fe. Dios ha abierto sus corazones, sus oídos para escuchar esta palabra. Al finalizar van a haber unas hermanas y hermanos que dicen conexiones. Es necesario que ustedes se conecten a un grupo de conexión y allí les puedan ayudar a conocer más a Dios y a la iglesia. ¿Qué eres de iglesia? Como ministro del Señor deseo que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Que juntos podamos hablar de Jesucristo a las personas que nos rodeen, en el trabajo, en la casa, en el barrio. No tengamos temor. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendiga. Un abrazo para ustedes.